Bendecido día. Es un honor para nosotros pertenecer a la Facultad de Derecho de la prestigiosa Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta ocasión, trataremos un tema en ética jurídica. Expondremos un caso donde un juez de la República ha sido denunciado por presuntas conductas irregulares. En esta ocasión nos acompañan Melisa Andrea Rosero Hernández, Andrés Medardo Chalparrizán Lucero, quien les habla, Andrés Rolando Recalde Morán. También está con nosotros Edwin Alexander Médicis y Esteban David Hernández Bustos. Como les había dicho, trataremos el caso de Pablo, un juez de la República denunciado por presuntas conductas irregulares. Antes de esto, hay un concepto que debemos tocar que es fundamental para estudiar este caso: ilicitud sustancial. Término que se refiere a aquellas acciones que, aunque pueden estar formalmente reguladas por la ley, van en contra de principios fundamentales de justicia y moralidad. Estos temas lo tocaremos en el derecho administrativo y en el derecho penal. En el derecho administrativo se presenta cuando una decisión de la administración pública, a pesar de cumplir con los estándares legales, es injusta. Ejemplo: si una entidad gubernamental impone una sanción administrativa que resulte excesiva, se podría considerar que hay ilicitud sustancial. El Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo promueve principios como la razonabilidad y la proporcionalidad en las decisiones administrativas. Ahora, en derecho penal, implica ciertas conductas, aunque tipificadas como delitos en el Código Penal colombiano, pueden estar justificadas en determinadas circunstancias. Ejemplo: el artículo 32, numeral 6 del Código Penal establece la legítima defensa. Permite a una persona actuar en defensa de sí misma o de otros. En estos casos, aunque el acto considerado como delito, como causar daño a otro, se considera lícito sustancialmente porque protege un bien inviolable, como es la vida. Reflexión. Es importante analizar cómo se relacionan el derecho administrativo y el derecho penal en Colombia. Ambos campos deben ir más allá del mero cumplimiento normativo y enfocarse en la justicia y el respeto por los derechos humanos. La jurisprudencia colombiana ha sido clara en que las leyes deben interpretarse de manera que respalden principios éticos y valores sociales. La Corte Constitucional reafirmó que las normas deben protegerse, no solo en la legalidad, sino también en la dignidad humana. La ilicitud sustancial invita a cuestionar si las leyes y decisiones públicas reflejan realmente lo que es justo y equitativo. La interacción entre el derecho administrativo y penal puede contribuir a crear un sistema jurídico que no solo cumpla con las normativas, sino que también promueva la justicia sustantiva y el respeto a la dignidad de las personas. Continuamos con mi compañero David Hernández. Compañeros y docente, muy buenas tardes. Mi nombre es Esteban David Hernández Bustos. El análisis del caso de, Pablo, que es un juez en Colombia, que ha sido denunciado por presuntas conductas irregulares en el tratamiento de un caso de violencia doméstica, lo que puso en riesgo la vida de la víctima. La denuncia alega que Pablo no actuó con la debida diligencia y celeridad, permitiendo que el agresor quedara en libertad condicional sin las medidas de protección necesarias, resultando en un nuevo episodio de violencia. Los hechos observados. Denuncia formal. Denuncia por violencia doméstica. Existe una denuncia formal que señala a Pablo por su manejo del caso,
lo que denota una preocupación válida por parte de la comunidad y de la víctima. Falta de diligencia. Esta falta de diligencia se argumenta que Pablo no actuó con la debida diligencia, lo que implica que su respuesta no fue adecuada ni oportuna. Esto es clave para determinar si cometió una falta disciplinaria. Riesgo a la víctima. Poner en riesgo a la víctima pone en riesgo a la víctima al permitir que el agresor permanezca en libertad condicional, sin las medidas de protección adecuadas. Las acciones de Pablo pueden ser vistas como negligentes y, por tanto, irresponsables. Análisis de la falta disciplinaria. Una inobservancia de deberes. La falta grave al no proteger a la ciudadanía y garantizar acceso a la justicia. La falta disciplinaria en el texto podría derivarse de varias acciones u omisiones. La conducta de Pablo podría considerarse una falta disciplinaria por no cumplir con sus deberes como juez de proteger a la ciudadanía y garantizar el acceso a la justicia. La negligencia grave en el tratamiento del caso de violencia doméstica muestra una falta de diligencia y responsabilidad en sus funciones. Negligencia. La falta de acción frente a indicios de riesgo para la víctima puede ser considerada negligencia. Esto tiene implicaciones directas sobre su competencia como juez. Violación ético-profesional. Violación de deberes. Como juez Pablo tiene el deber de proteger a las partes vulnerables. Al no asegurar las medidas necesarias, podría haber violado sus deberes éticos profesionales. Posible responsabilidad penal. El delito de omisión puede constituir un delito por omisión por sus funciones o prevaricato si actuó dolosamente. La conducta de Pablo podría constituir un delito penal de omisión de funciones o prevaricato por acción si se determina que actuó de manera dolosa para favorecer al agresor en detrimento de la víctima. Evaluar si hubo intenciones dolosas en la conducta de Pablo. En este caso, la complicidad o encubrimiento, si se determina que Pablo actuó con conocimiento pleno de las consecuencias de su inacción, podría haber incurrido en un acto de complicidad o encubrimiento, lo cual tiene implicaciones penales. Riesgo a la vida. Poner en peligro la vida de una persona. La legislación colombiana contempla que la inacción ante situaciones de vulnerabilidad puede acarrear responsabilidades penales si se demuestra que esta inacción puso en riesgo la vida de alguien. En conclusión, el caso resalta la importancia de la diligencia en el deber judicial. Se deben investigar las acusaciones y el impacto de las decisiones de Pablo en la seguridad de la víctima. El caso de Pablo destaca la importancia de la debida diligencia y la responsabilidad de los jueces en casos donde la vida y seguridad de las personas están en riesgo. A partir de la evidencia presentada, se podrían argumentar tanto faltas disciplinarias en su actuación como una posible responsabilidad penal. Dada la gravedad de la situación que generó, es crucial que se realice una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y el impacto de sus decisiones en el bienestar de la víctima. Gracias, compañeros y docente. Eso es todo de mi parte. Mi nombre es Esteban David Hernández Bustos. Melissa Andrea Rosero. Argumentación fundamentada, falta disciplinaria, inobservancia de protocolos y normativa jurídica. La Ley 1257 de 2008 establece medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Esta ley subraya que las autoridades judiciales tienen la obligación de actuar con rapidez en la protección de las víctimas. No actuar en estos casos puede implicar una falta grave en el ejercicio de la función pública,
específicamente en el ámbito judicial. El Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002, establece que los servidores públicos deben actuar con diligencia, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales. La omisión de Pablo de aplicar medidas de protección en un caso de violencia doméstica podría interpretarse como una falta a estos principios. Negligencia y violación de deberes. En el contexto de la función judicial, la negligencia se da cuando el servidor público no actúa conforme a los estándares esperados de diligencia, según el artículo 7 de la Ley 270 de 1996, el servidor de la justicia debe ser eficiente y proteger a las víctimas. La jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura ha estipulado que los jueces tienen el deber de garantizar la protección de las partes más vulnerables en el proceso, lo que incluye la evaluación oportuna de riesgos en casos de violencia doméstica. Posible responsabilidad penal. Poner en peligro la vida de una persona. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 413, establece que el derecho a la vida como inobviable, la inacción de un juez que permite que un agresor quede libre sin medidas de protección puede interpretarse como un acto que pone en riesgo este derecho fundamental de las víctimas. Complicidad y encubrimiento. Si se puede demostrar que Pablo actuó de manera deliberada o con conocimiento pleno de las consecuencias de su omisión, podría configurarse la complicidad. El Código Penal, en su artículo 30, señala que en medida su conducta contribuya a la realización de un delito, podría ser considerado cómplice. Además, el principio de responsabilidad en el ejercicio de funciones públicas subraya que los funcionarios deben prevenir delitos. La inacción puede señalar una aceptación tácita del riesgo, lo cual podría ser interpretado como encubrimiento de los actos del agresor. Jurisprudencia relevante. La Corte Constitucional ha establecido en varias sentencias la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas de violencia. En la sentencia 220 del 2011 se enfatiza que el Estado tiene responsabilidad de proteger a las personas de situación de vulnerabilidad. Pablo, como juez, tenía la obligación de salvaguardar la integridad de la víctima en su decisión judicial. En la sentencia 771 del 2010, la Corte se pronunció sobre la importancia de una respuesta judicial efectiva en casos de violencia, subrayando que la inacción o la tardanza puede causar un daño irreparable. Conclusión. El caso de Pablo pone de manifiesto la grave responsabilidad de los jueces en la protección de los derechos de las víctimas de violencia doméstica. Su inacción al actuar sin la debida diligencia y permitiendo que el agresor mantuviera su libertad sin medidas de seguridad puede ser analizado bajo la normatividad jurídica relevante, principios éticos y jurisprudencia. Existe lo que podría llevar a incurrir tanto en faltas disciplinarias como responsabilidad penal. La protección de la vida y la integridad de las víctimas debe ser siempre la prioridad en el ejercicio de la función judicial. Gracias. Vamos a hablar
de la responsabilidad jurídica que en un caso concreto tiene un juez de la República. Conclusiones y recomendaciones. En el caso de Pablo, enfatiza la obligación ética legal que tienen los jueces de proteger a las víctimas, sobre todo a las víctimas de violencia doméstica. Los jueces no solo deben resolver estos casos conforme a la legislación vigente, sino que también tienen un papel fundamental en salvaguardar la vida, la integridad física, emocional de todas las personas que son víctimas en estos casos. La omisión de medidas de protección adecuadas no solo constituye una falta profesional del juez o del funcionario quien atienda la situación, sino que también expone a las víctimas a situaciones de riesgo, que en estos casos sería aún más complicado y conllevaría a la falta de acción jurídica de los letrados en este caso. Este episodio pone manifiesto la necesidad imperiosa de que los magistrados actúen con proactividad y celeridad, lo cual debe estar en el centro de su quehacer diario. Cuando un juez no toma decisiones acorde a la gravedad de un caso de violencia, se erosiona, se daña la confianza pública en el sistema. Hablamos también de que el caso de Pablo enfatiza la obligación ética y legal que tienen todos los funcionarios judiciales. Por eso recordamos el caso del juez y el caso de Pablo en muchos aspectos de nuestro actuar, de nuestro vivir diario, de acuerdo a la justicia. La robusta legislación colombiana sobre violencia de género, incluyendo la Ley 1257 del 2008, establece criterios claros para la intervención judicial en estas situaciones. Sin embargo, la existencia de normas no es suficiente si no se aplican de manera efectiva. La falta de cumplimiento o la inercia por parte de los jueces cuando deben actuar ante casos de estricta urgencia, de estricta responsabilidad, ¿ya?, pueden llevar a consecuencias devastadoras. Hemos tenido muchos casos en nuestro país, en Colombia, donde mujeres han sido asesinadas por sus propias parejas, exparejas, ¿ya?, después de haber interpuesto una acción donde se ha establecido una ruta por violencia intrafamiliar, violencia de género y toda esa situación. Hay muchos ejemplos y hay mucho material para ser estudiado a nivel nacional. Esto subraya la importancia de que los jueces no solo conozcan, sino también interioricen y apliquen afectivamente estos protocolos, la necesidad de actuar con rapidez y efectividad, lo que las víctimas requieren. La conducta de Pablo plantea un serio dilema ético relacionado con la responsabilidad profesional en el ejercicio de la judicatura. La ética judicial demanda que los jueces no solo se limiten a aplicar la ley, sino que también actúen como garantes de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Cuando estos estándares son ignorados, se puede abrir la puerta a la responsabilidad penal, especialmente si considera que su iniciación
contribuyó a agravar la situación de la víctima. Las implicaciones de este tipo de faltas no solo afectan al funcionario implicado, sino que también impactan negativamente a la percepción social sobre la justicia. Estamos hablando del impacto en el sistema, ¿ya? En este caso pone en evidencia las falencias de un equipo de personas, de funcionarios que se creen están en la capacidad jurídica, en el conocimiento ético para resolver los problemas, para resolver las acciones y sobre todo para impartir la justicia. Cuando al impacto en el sistema, los fallos judiciales, los fallos jurídicos, ¿ya? Si no se considera el contexto social y personal de las víctimas, existe una necesidad de un cambio cultural en la judicatura que reconozca la violencia doméstica como un problema serio que demanda respuestas efectivas y sensibles. Con la creación de espacios seguros para las víctimas, tenemos también en Colombia muchas entidades de las cuales se presta la atención, se abren las rutas de atención establecidas por la ley a las víctimas de violencia, a las víctimas por violencias de género, violencia intrafamiliar. Para que el sistema judicial cumpla con su función protectora es esencial crear y mantener un ambiente donde las víctimas se sientan seguras al denunciar. Esto requiere no solo adecuar los procedimientos judiciales, sino también brindar apoyo emocional y práctico. Durante todo el proceso, las decisiones de los jueces deben contribuir a la recuperación y empoderamiento de las víctimas, promoviendo un entorno donde éstas puedan ser escuchadas y valoradas, lo cual es fundamental para fomentar la denuncia de estos delitos. En la situación, abrir las rutas de atención, abrir las rutas de las cuales se crea el ámbito jurídico y social y puedan ingresar y tener una acción segura, con una terminación eficaz, tanto para las víctimas como para el ente judicial. Noches. Para abordar la violencia doméstica es fundamental implementar programas de capacitación, sensibilización que cubran aspectos legales, psicológicos y sociales. Estos programas deben ser obligatorios, periódicos, para que todos los funcionarios del sistema de justicia estén actualizados sobre las dinámicas de abuso del impacto en las víctimas. Además, se deben crear manuales de procedimientos claros para la atención de casos de violencia doméstica que incluyan pasos para seguir y criterios en la imposición de medidas cautelares. Estos manuales deben ser de fácil acceso, comunicando claramente los involucrados en el procesos judiciales. También es importante crear un sistema de monitoreo que evalúe la respuesta de los jueces en caso de la violencia doméstica para detectar omisiones o fallas en la ampliación de la ley. Este sistema debe incluir mecanismos para recibir quejas de ciudadanos, para realizar auditorías regulares. Finalmente, se quiere una estrategia comunicativa que fomente la sensibilización social para la violencia de género. Mueva la conciencia y fomente la denuncia. En esto se debe incluir solo las víctimas, sino que también la opinión pública en general. Muchas gracias.